Esta semana conoceremos a los semifinalistas de la Copa Centroamericana 2024, luego que se disputen los juegos de vuelta de los cuartos de final, y por eso hoy vengo a actualizar mis pronósticos de quienes creo que son los equipos favoritos para meterse a la siguiente ronda. Bueno, y semana definitoria aquí en Centroamérica con esos partidos de vuelta de los cuartos de final, como les estaba diciendo, y que no solamente van a definir a los semifinalistas del torneo, sino que también serán los primeros 4 clasificados para la Conca Champions 2025. Entonces hay muchísimo en juego en los 4 partidos de la semana, y que precisamente hace una semana les hablé de mis pronósticos, mis porcentajes de quiénes eran los equipos favoritos, y hoy vengo a actualizar ese porcentaje, ya evidentemente conociendo lo que sucedió en los juegos de ida. Entonces vamos de una vez a entrar en materia, porque hoy este video lo voy a dividir en 2. Esta es la primera parte, y en la segunda les voy a comentar quiénes eventualmente cerrarían en casa tanto en las semifinales como en el repechaje. Todavía no es al 100% porque hay que esperar a que se disputen estos partidos de vuelta, pero ya hay algunas cosas que se van definiendo y que podemos ir comentando, entonces voy a darles toda esa información. Vamos primero con el tema de los pronósticos. Arrancamos con el partido entre el Deportivo Saprissa y el Antigua de Guatemala, un partido en el que pues en la ida, les recuerdo, quedó 0-0 en el Pensativo allá en territorio Chapín, un partido en el que Saprissa tuvo 2 penales, en el que jugó gran parte del encuentro con un futbolista más y aún así no pudo aprovecharlo. Eso sí, pues al menos se trae el empate de territorio Chapín. El tema es que no anota, y esto le puede salir muy caro si Antigua logra anotar en el Ricardo Saprissa, porque este encuentro será, como les decía, mañana martes a las 8 de la noche, cuando se define el primer semifinalista y también el primer equipo que dispute el repechaje a la Copa de Campeones. Un encuentro que yo creo que el equipo tico sigue siendo favorito, así como le había dado en la ida. Yo creo que sigue siendo el que tiene la ventaja, además de que la serie está 0-0 y Antigua no pudo aprovechar su localía, más allá de que el contexto no se lo permitió, porque tras tener 2 penales en contra y un futbolista menos, más bien el resultado para el conjunto de Guatemala terminó siendo positivo, lo que consiguen, e insisto, también positivo el hecho de que no permitieron que Saprissa anotara en su propio terreno, pero cerrando en casa, un Saprissa que, aunque no ha mejorado completamente, ha levantado un poco más su juego, recupera una figura clave como Mariano Torres para el partido de mañana, aunque no creo que salga como titular, pero al menos lo tendría como revulsivo el técnico Vladimir Quesada, que sigue sin convencer, pero que insisto, yo creo que con lo que tiene a Saprissa le debería alcanzar para ser favorito, insisto, en este partido de vuelta. Y un Antigua que va a remar contracorriente, que no tiene mucho que perder, que yo creo que es el equipo más, lo habíamos comentado, más outsider, digamos, de estos cuartos de final, y que tiene eso a su favor, que no solamente tiene el hecho de que anota un gol y complica mucho al conjunto morado, porque por ejemplo un 1-1 clasifica a la Antigua, un 2-2 también lo clasifica, un empate con goles básicamente clasifica al conjunto Chapín. Les recuerdo que hay tiempos extra y penales, y que además cuenta como criterio de desempate el gol como visitante, no es que valga doble, es que cuenta como desempate. Entonces el Antigua tiene este contexto en su favor, pero es que aún en los 45 minutos aproximadamente que el Antigua jugó con los 11 futbolistas, cuando fueron 11 contra 11 en la ida, tampoco se percibió un conjunto que en condición de visitante pudiera hacerle daño. Fue superior a Saprissa, eso hay que dejarlo muy claro, pero no lo pudo aprovechar en ese momento, y yo creo que ya jugando en territorio costarricense es mucho más complicado, y por eso es que les comento mi porcentaje. Hace una semana le había dado 60% al conjunto morado y 40% para la Antigua, y lo voy a nivelar un poco, pero aún así con el Saprissa como favorito. 55% para el conjunto tico y 45% para que sea la Antigua el primer semifinalista de esta Copa Centroamericana. Así que más o menos así veo este encuentro, un poco más nivelado, pero siempre con favoritismo para el conjunto de Costa Rica. Continuamos ahora con los partidos del miércoles. Primero, Águila, que va a recibir en el Cuscatlán de San Salvador al Real Estelí, en un partido de ida en territorio nicaragüense, que precisamente el Estelí ganó 2-1, y que fue algo parecido a lo que estábamos hablando del Antigua. El Real Estelí, cuando ya le dio la vuelta al marcador, cuando se puso 2-1, se quedó con 1 menos, y Águila estuvo muy lejos de siquiera generar peligro para poder empatarlo. Así que el Estelí, un resultadazo el que consigue, porque es con 1 menos, porque además mantiene la localía. Lo único que tiene ligeramente en contra es que el Águila anotó
en territorio nicaragüense, pero también se terminó expulsando al final del partido a Santos Ortiz, que fue el único diferencial en favor del conjunto salvadoreño y que no lo tendrá para este partido de vuelta. Entonces yo creo que esto es clave. Un Estelí que además es cierto que no es lo mismo cuando juega de visitante que cuando lo hace en casa, pero termina haciendo muy bien su trabajo en territorio nicaragüense y que yo creo que ese crédito le podría llegar a alcanzar en este partido de vuelta porque, insisto, al Águila no se le vio mucho ni cuando tenía 11 ni cuando tenía 10. El único, insisto, que fue relativamente bueno fue Santos Ortiz y no estará presente. Entonces son muchas circunstancias en contra del Águila y que lo único es que pues cierra en casa y que tiene ese gol de visitante que, por ejemplo, un 1-0 en el Cuscatlán haría que sea el conjunto salvadoreño el que avance a la siguiente ronda, pero yo creo que se sigue viendo mejor y llega ahora como favorito el Real Estelí. Inicialmente le había dado un 53% al Águila y un 47% al Real Estelí, y aquí le voy a dar vuelta. 47% para el Águila y 53% para el Real Estelí. Incluso pensé en un 45-55, pero es que yo creo que hay ciertas circunstancias que me hacen creer que esta serie sigue siendo la más cerrada de todas y por eso no puedo alejar tanto los porcentajes, pero sí creo que se le da la vuelta en este caso y que el favoritismo va del conjunto nicaragüense. Así que ligeramente favorito el Real Estelí, pero sigue siendo una serie muy abierta y que veremos qué sucede en los 90 minutos o que se puede llegar a alargar solamente con un 2-1. Solamente van a la largue si Águila gana 2-1. Continuamos ahora con la serie que cierra el miércoles. La del Águila Real Estelí será a las 6 de la tarde y a las 8 de la noche Herediano va a recibir a Motagua en el estadio José Rafael Pello Mesa Ivankovic de Cartago en territorio costarricense, luego de que la ida en territorio hondureño quedó 2-2 en un encuentro en el que el Herediano sacó oro, porque es cierto que Motagua fue superior, yo creo que mereció más la victoria que el Herediano, pero el conjunto tico fue muy contundente, aprovechó las pocas ocasiones que tuvo, supo golpear cuando tenía que hacerlo para responder, porque en ambas vino atrás. Motagua se puso 1-0, luego 1-1, 2-1 en favor del Ciclón Azul y finalmente 2-2 ya en los últimos minutos para que el Herediano se trajera un empate allá de Tegucigalpa, la capital de Honduras. Entonces yo creo que aquí se empieza a inclinar un poco la serie del lado del conjunto costarricense, que si hablamos de, insisto, el tema de cómo se dio el desarrollo del partido, sí fue favorable para Motagua, pero yo creo que también esto potenciado porque el Herediano fue a buscar precisamente ese empate, fue el planteamiento, fue a buscar no perder en ese sentido, o en todo caso no hacerlo por más de un gol, tratar de anotar. Además lo consigue por partida doble, por ejemplo un 1-1 o un 0-0 hace que clasifique el conjunto costarricense, y por eso es que yo creo que todo el contexto está completamente favorable para el conjunto florense, que inicialmente le había dado un 55% de opciones de avanzar frente a un 45% de Motagua, y aquí lo aumento 60% para el equipo de Costa Rica y un 40% para el equipo proveniente de Honduras, que tendrá que remar contra corriente y contra todos los contextos que tendrá en los 90 minutos el próximo miércoles. Así que así más o menos veo esta serie, que es de las que ya por lo que sucedió en la ida, más o menos se inclina un poco más el favoritismo, pero sigue estando relativamente abierta, porque Motagua con ganar un 1-0, por ejemplo, 0-1 en Costa Rica, con eso avanza. El tema es si lo puede llegar a conseguir, y que tenemos también por supuesto el precedente de lo que sucedió en la fase de grupos, aunque era un contexto un poco distinto, porque en esa ocasión a Motagua le servía el empate. Ahora el único empate que le podría servir es a partir de un 3-3, 3-3, 4-4, 5-5. Si es un 2-2 se van a la largue, si es un 1-1, insisto, Herediano avanza, o un 0-0, hablando específicamente de empates. Y nos pasamos ya a la última serie, que es la que va a cerrar estos cuartos de final el próximo jueves a las 8 de la noche, cuando en el estadio Alejandro Morera Soto de Alajuela, Liga Deportiva Alajuelense reciba a Comunicaciones, luego de un partido de ida en donde yo creo que esta es la serie que está más liquidada, entre comillas, porque el conjunto tico ganó 1-2 en el Cementos Progreso de la ciudad de Guatemala. Se trajo la victoria de territorio chapín y ya inclina muchísimo una serie que para los cremas se complica pues montones en ese sentido. Una Liga Deportiva Alajuelense que no es un equipo tan contundente como se percibe, es decir,
es el que mejor fútbol juega, es el equipo que es favorito y yo creo que casi que en solitario a ser campeón de esta Copa Centroamericana. No hay ninguno que se le acerque al nivel que ha estado mostrando, pero que si vemos el desarrollo de los partidos, por muchos ratos Comunicaciones en la primera parte fue superior, lo controló, le limitó mucho lo que el conjunto tico pudiera hacer allá para ofenderlo en ese sentido. El tema con Liga Deportiva Alajuelense es que es muy contundente y en 2 jugadas puede darle la vuelta al partido, como precisamente sucedió allá en el Cementos Progreso, porque en cuestión de 2, 3, 4 minutos fue que pasó de ir perdiendo 1-0 a anotar 2 goles y en ese momento traerse la victoria a su casa para cerrar con bastante, o más bien con relativa tranquilidad, esta serie, porque pues sigue estando abierta, pero es obviamente la que está un poco más inclinada por esa victoria que consiguieron en condición de visitantes, y un Comunicaciones que sigue sin levantar cabeza, que de hecho pierde el final el clásico este fin de semana allá en Guatemala, lo pierde en casa también con el mismo marcador que frente al Alajuelense, 1-2 en ambos encuentros. Entonces un Comunicaciones que no se ve por dónde puede dar la vuelta, que en otros momentos con otro Comunicaciones esto evidentemente podría llegar a ser posible, pero en este contexto específicamente yo creo que está muy complicado. Inicialmente le había dado 58% a Liga Deportiva Alajuelense frente a un 42% de Comunicaciones, y este también lo inclinó un poco más, 65% para el conjunto tico y un 35% para el Comunicaciones de ser semifinalista de esta Copa Centroamericana. Y así está el tema con estas series. Pero les había dicho, no solamente quería cubrir el tema del favoritismo, de los pronósticos, de los porcentajes, sino también ver eventualmente qué equipos podrían llegar a ser semifinalistas. Primero veamos el cuadro para recordar cómo está el tema, es decir, por qué lado van cada uno de los equipos. Ahí pueden observar que por la izquierda está Alajuelense o Comunicaciones, que van a avanzar ya sea a las semifinales o al repechaje, porque el que gana pasa a semifinales y el que pierde cae al repechaje de ese lado del cuadro. Y ahí mismo también están Saprissa y Antigua. Aquí ya lo habíamos comentado, habrá necesariamente un Chapín y un costarricense en la Conca Champions, y además uno de una de esas 2 ligas más, es decir, van a haber o 2 chapines y un costarricense, o 2 costarricenses y un chapín. Así está el tema con la clasificación en este lado del cuadro. Con Saprissa y Antigua es lo mismo, uno de los dos será semifinalista y el otro caerá al repechaje para enfrentarse al perdedor y al ganador también a su vez de la serie entre Alajuelense y Comunicaciones. Así que recuerden este lado del cuadro y recuerden también el otro, que por arriba están Real Estelí frente al Águila, uno será semifinalista y el otro irá al repechaje frente al ganador y al perdedor de la serie entre Motagua y el Herediano, que lo mismo, uno será semifinalista y el otro caerá al repechaje. ¿Cómo es que se define quiénes cierran en casa en las semifinales? Bueno, erróneamente muchos medios comunicaron hace unas semanas, cuando estaba finalizando la fase de grupos, que el equipo que hiciera más puntos en la fase de grupos automáticamente en el resto del torneo, las series que llegara a disputar, hasta donde llegara, iba a cerrar en casa, y eso no es cierto. En cada una de las rondas se sigue sumando los puntos que hicieron en las rondas anteriores, es decir, en esta evidentemente los equipos que fueron líderes de sus grupos iban a cerrar en casa porque tenían esa ventaja. Aquí no era exactamente por puntos, sino que los 4 líderes cerraban en casa y los 4 segundos lugares tenían que primero abrir en sus propios escenarios. Ahora, para el repechaje y para las semifinales se suma lo que suceda en los cuartos de final, y aquí sí es completamente por puntos. En cada una de las series se revisan los 2 equipos y el que tenga más puntos en todas las rondas previas del torneo es el que cierra en casa esa serie. Por eso precisamente es que preparé esta tabla con lo que ha sucedido hasta el momento. 5 partidos disputados por cada uno de los equipos, los 4 de la fase de grupos y la ida de los cuartos de final, y ahí pueden observar cómo está el tema. Aquí se pueden sacar varias conclusiones. Les había dicho que por el lado izquierdo del cuadro estaban Alajuelense, Saprissa, Antigua y Comunicaciones. Evidentemente Alajuelense, pues como pueden ver por puntos, ya no puede ser alcanzado, ya no solamente por los que están de su lado del cuadro, sino por ningún otro en el partido que queda en los cuartos de final. Es decir, lo más podría ser el Herediano, que llegaría a 14, pero aunque Alajuelense pierda, igualmente tendría más puntos. Pero insisto, Herediano aquí no entra en discusión porque no será rival de Alajuelense en semifinales. Los posibles rivales son Saprissa y Antigua, aquí evidentemente asumiendo que Alajuelense termine de conseguir el boleto a la siguiente ronda, pero es una de las conclusiones que les decía. En caso de conseguirlo, Liga Deportiva Alajuelense al 100% va a cerrar en casa su serie siguiente. Es más,
podemos decir esto: Alajuelense, ya sea que pierda o que gane, es decir, o en repechaje o en semifinales, va a cerrar esa serie en casa, porque ya en lo que queda de cuartos de final nadie lo puede alcanzar. Saprissa lo más que puede hacer son 13 puntos, Antigua lo más que puede hacer con 12, y por eso es que Alajuelense pues frente a uno de estos dos rivales, o en repechaje o en semifinales, va a cerrar en casa, pero le sirve a este equipo tico seguir sumando puntos para alejarse eventualmente para una gran final, para ser el equipo que tenga más puntos y que ya sea inalcanzable y sean ellos los que cierren en casa en esa gran final de esta Copa Centroamericana. Entonces esa es una de las conclusiones. En ese sentido, Saprissa y Antigua solamente podrían cerrar en casa en una eventual semifinal, por decir algo, si Comunicaciones le da la vuelta a la serie y avanza. Es decir, Comunicaciones podría llegar a 10 puntos y vean el gol diferencia, por ejemplo, con Saprissa, que tiene 6 en caso de que perdiera frente a la Antigua. Bueno, pero es que si pierde avanza Antigua, claro. Pero bueno, digamos un empate, Saprissa llegaría a 11 puntos, Comunicaciones a 10, y si fuera Saprissa Comunicaciones, pues en ese caso Saprissa sí cerraría en casa las semifinales, pero necesita que los cremas le den la vuelta al marcador. Entonces así está el tema por ese lado izquierdo del cuadro, bastante claro en el sentido de que Alajuelense es el que tiene mejor posicionamiento para avanzar a las semifinales, y que además tiene ese tema de que va a cerrar necesariamente en casa la siguiente ronda, sea repechaje o sea semifinales. Por el otro lado, pues están Herediano, Águila, Real Estelí y Motagua. Son los 4 equipos que van por la derecha. Como ven, el Herediano es el que está en mejor posición, pero pues está muy cerrado. Aquí entre los 3 equipos hay solamente 3 puntos de distancia, entre el Herediano, que tiene 11, y Motagua, que tiene 8. Aquí, por decir algo, el Herediano depende de sí mismo para cerrar en casa. Con una victoria llegaría a 14 puntos y ya ni Águila ni Real Estelí, que son eventualmente sus rivales, podrían alcanzarlo en puntos y cerraría en semifinales en casa. Por ejemplo, un empate del Herediano le permitiría a los otros 2 equipos terminar superándolo, porque un Herediano, un 1-1 hace que avance a la siguiente ronda, pero Real Estelí podría vencer al Águila en territorio salvadoreño, por decir algo, y alcanzaría los 13 puntos, y Herediano se quedaría con 12. O lo mismo si fuera el Águila el que gana al Real Estelí y termina avanzando, pues Águila llegaría a 13 puntos, Herediano se quedaría con 12, y en ese sentido pues serían ellos los que cierren en casa, ya sea Águila o Real Estelí. También está todo este tema para el repechaje, insisto, esto aplica tanto para las semifinales como para el repechaje, entonces importa mucho que los equipos sumen. Por ejemplo, Comunicaciones está en una posición en la que pues necesita la victoria para poder cerrar en casa, o para tener posibilidades de cerrar en casa, pero bajo un contexto casi imposible para hablar del equipo crema, que es el que está en una peor posición, porque lo más que puede hacer son 10 puntos. Evidentemente con la victoria podría no alcanzarle, porque un 1-0 de Comunicaciones hace que Alajuelense aún así avance, porque anotó 2 goles en territorio chapín, mientras que ellos solamente estarían anotando 1. Entonces, por ejemplo, 1-0 haría que Comunicaciones se vaya al repechaje, y necesitaría que Saprissa le gane al Antigua para que este último equipo se quede en 9 puntos y sea Comunicaciones el que cierre en casa en la ronda de repechaje. Pero bueno, no voy a detenerme tanto en esto, porque como pueden ver hay muchas combinaciones que se pueden dar en los próximos días, pero evidentemente voy a ir actualizando esta tabla conforme se vayan dando los resultados de la vuelta, y ahí sí vaya tomando más forma esta tabla general de cara a esas localías en las siguientes rondas. Insisto una vez más, tanto de repechaje como de semifinales, que es esta tabla la que las define. Entonces estén muy pendientes a esta actualización también durante los encuentros de la semana. Así que así está el tema con esta Copa Centroamericana, con toda la información que necesitan para disfrutar de lo que suceda en estos 4 encuentros entre martes, miércoles y jueves. Quiero por supuesto leer sus pronósticos, quiénes creen que serán los semifinalistas, quiénes creen que se van a enfrentar en los repechajes y quién creen que es de momento el gran favorito para llevarse el título. Si tienen preguntas, si algo no quedó claro de lo de las localías, de cualquier otra cosa, me la pueden dejar aquí abajo y voy a estar respondiendo a todas sus dudas. Como siempre, les pido el apoyo con todas las interacciones que puedan tener con el video, con likes, compartiéndolo, comentario. Todo eso ayuda al algoritmo de YouTube de seguirlo recomendando a más personas, y ojalá que pues se siga amplificando la cantidad de gente que llega a estos videos. Suscríbanse al canal para seguir muy de cerca toda la información de este torneo, y nos vemos, como les estaba diciendo, a lo largo de esta semana con los resultados y con los primeros clasificados a las semifinales de la Copa Centroamericana.